Muy amable por el pase. Bueno, en esta oportunidad ya nos toca ver la sesión 5, que básicamente es la última sesión ya con respecto al tema ya de la di- diploma en ASME, de la inspección basada en riesgo API 580-581 de la gerencia de riesgos, ¿no? Aquí en esta sesión 5, básicamente vamos a ver el plan de implementación del programa RBI en la planta, así algo breve, los roles de inspectores, ingenieros y gerentes de la gestión de riesgos, cuáles son los involucrados, las personas o los profesionales involucrados en ver esta, digamos, inspección basada en riesgo, tanto en plantas como industrias de diferentes sectores, y los indicadores de desempeño KPI como mejora continua en el sistema. Esto también es importante porque va a resaltar el tema de, digamos, qué tipo de indicadores para el mantenimiento preventivo, predictivo tenemos, ¿no? En inspección basada en riesgos. Básicamente hacemos unos ejemplos así muy fáciles y breves. Las auditorías y revisiones de los programas RBI, brevemente lo vamos a tocar, y las recomendaciones finales y buenas prácticas internacionales, que es como cierre del curso. Bueno, en estos momentos voy a tener la oportunidad de compartir el último PPT. Un rato, por favor. Vamos a ver. A ver, ¿me confirman si ya pueden verificar mi pantalla en modo presentación? Sí, sí se ve, ingeniero. Correcto. Listo. Entonces, como le indicaba, ya esta es la última clase de inspección basada en riesgos, que va enfocado básicamente a la norma API 580 y 581 de la gerencia de riesgos operacionales, ¿no? En esta sesión 5 vamos a hacer la implementación y práctica de la mejora continua, ¿no? Básicamente en este curso, en esta última sesión, está enfocado básicamente en lo que ya le indiqué, en la implementación del programa de RBI en planta, los roles de los inspectores, ingenieros y gerentes en la gestión de riesgo, los indicadores de desempeño KPI, que son muy importantes dentro de la labor de la inspección rutinaria, predictiva, de mantenibilidad, de disponibilidad, de confiabilidad que se tenga que realizar dentro de las plantas industriales, dentro de las plantas del sector hidrocarburo, de las plantas de gas o en las plantas mineras o en las plantas, digamos, de infraestructura o en las plantas de centrales de energía, ¿no? Porque esto va a mejorar una continuidad en el sistema, digamos, en las matrices, en los procedimientos de las empresas, ¿no? Las auditorías y revisiones de los programas de la inspección basada en riesgo, básicamente, y bueno, recomendaciones finales de las buenas prácticas internacionales, ¿no? Vamos al, digamos, al desarrollo de la clase. Aquí estamos enfocados en un plan de implementación de un programa RBI en planta, ¿no? Este es un programa que debe implementarse de manera sistemática para garantizar la efectividad, ¿no? La alineación con los objetivos de la seguridad y la confiabilidad. Eh, ¿por qué, ¿Por qué se va alineado hacia el tema de la seguridad? Porque va a enmarcar un tema de inspección segura que nos garantiza de alguna otra forma o que está vinculado con la parte física de las personas, ¿no? Con la inspección basada en riesgos, con el hiper, porque un tema de seguridad tiene que estar relacionado con el riesgo, ¿no? La confiabilidad, porque tiene que estar relacionado con la mantenibilidad, con la disponibilidad, con el tema de la misma confiabilidad, que es básicamente digamos, el tiempo basado en la reparación, ¿no? Y en la disponibilidad de este equipo.
y los costos asociados a la organización, porque es muy importante ver qué inversión vamos a hacer dentro de la organización, qué CAPEX vamos a tener en cuanto a la capacidad de inversión que nos va a dar un retorno de la inversión, un ROI, que va a ser de alguna otra forma eh, en un horizonte muy breve o largo plazo de 5 o 7, 8 años o 3 años, dependiendo de la magnitud de la, digamos, de este caso del proyecto o de la inspección o de la mantenibilidad que se va a realizar, porque estos costos que provienen de la mantenibilidad también es parte de una inversión, porque vamos a cambiar equipos, ¿no? O vamos a cambiar, o vamos a hacer un pequeño proyecto, ¿no? Que está dentro no de un portafolio, sino de un programa. Y esta parte acarrea los costos de la organización para que garantice al final la innovación y la confiabilidad, ¿no? Y la continuidad de las operaciones. Los pasos principales de esta implementación es definir el alcance del programa, porque equipos incluidos como recipientes, tuberías, intercambiadores de calor, los tanques, son propios equipos dentro del programa, dentro digamos, del proyecto, ¿no? Son límites operacionales y áreas críticas. Formar el equipo interdisciplinario es muy importante, porque los ingenieros, los inspectores, el tema de seguridad, el mantenimiento de las operaciones debe estar muy interdisciplinario, o sea que todos tenemos que interactuar entre lo que es la parte de seguridad, la parte de los procesos de la planta industrial, minera, cementera, infraestructura, energía, con la parte de mantenimiento. Tiene que estar relacionado la parte de seguridad con la parte del proceso, con la parte del mantenimiento, y todo ello con quiénes son los involucrados, en este caso los ingenieros que se encargan pues de las inspecciones, los mismos inspectores, el mismo gerente de alguna otra forma que esté relacionado con el tema del planeamiento, con el tema del proyecto o con el tema de seguridad, ¿no? Y con el tema de operaciones. La recolección de datos, que es muy importante, esta recolección de datos, este Big Data que tiene que ser enfocado a los datos operativos, al historial que tengan los equipos, las fallas que se han dado, los reportes de inspección que se han verificado, cómo han hecho los análisis a través de los formatos de estos equipos, de estos materiales, para poder dar marcha operativa continua, ¿no? Y nosotros podamos predecir el tema de alguna manera de las fallas en un momento, ¿no? El tema de la evaluación de riesgos, la identificación de mecanismos de daño, es muy importante en todo el proceso de la implementación basado en riesgo. Es muy importante identificar los daños, los mecanismos de daño que se pueda tener dentro de la máquina, el equipo. Cálculo de la probabilidad versus la consecuencia, que siempre ya hemos venido tratándolo en el transcurso de, digamos, de toda la clase. La priorización de las matrices de riesgo, que es muy importante dentro de la evaluación de ello, ¿no? Porque dentro de un plan, para un programa, yo tengo que tener una priorización de esa matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo va a estar mucho enfocado al tema de, digamos, de ver un horizonte en que yo tengo que, de alguna u otra forma, verificar si eso es bajo, medio o alto, o extra alto o bajo, muy bajo, porque esa probabilidad me va a minimizar digamos, el riesgo. Ya lo hemos dicho en varias clases anteriores que el riesgo se tiene 4 facetas o 4 cuadrantes, ¿no? Uno de ellos es que el riesgo yo lo puedo aceptar. Yo acepto el riesgo para poder hacer un proyecto, para poder hacer un mantenimiento, para cambiar un equipo, acepto el riesgo. O también lo puedo trasladar el riesgo. Traslado el riesgo también es otra forma de poder tener dentro de esas matrices del riesgo. Trasladar el riesgo, o también lo puedo, y como aspecto final, yo puedo mitigar el riesgo. Y también puedo tener a través de un seguro, eh, hacer digamos, que este riesgo no tenga de alguna otra forma
una responsabilidad directa como empresa, ¿no? Sino que yo lo puedo trasladar a un proveedor, lo puedo trasladar a un seguro y puedo de alguna manera, eh, si se quiere, tener la oportunidad de que este riesgo quede inerte, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? El riesgo no se va, siempre lo que se va, lo que se hace es minimizarlo, ¿no? Desarrollar el plan de inspección, ¿no? Las técnicas de método de inspección, que ya lo hemos visto, que es el UT, las inspecciones técnicas, el PAU, el TOF, el RT, por temas radiográficos, los tipos de inspecciones técnicas que se dan, ¿no? Los intervalos óptimos de inspección. Tenemos que tener inspección cada cierto tiempo, cada ciertas semanas, cada ciertos meses, porque es parte del desarrollo, ¿no? De este plan. El monitoreo continuo o los sistemas online, si se aplica, ¿no? Tenemos que tener un monitoreo, ¿no? A base de poder tener herramientas que nos ayuden a monitorear el tema, digamos, del plan de inspección, ¿no? La implementación física en campo, que son ejecución de inspecciones, debemos llevar a cabo la ejecución de las inspecciones en planta, revisión de los hallazgos. Si hemos encontrado un hallazgo de un problema, de un equipamiento que ya hemos dado, que de repente es un recipiente, un tanque, ¿no? Que probablemente tenga un orificio o que esté con derrame, entonces tenemos que evaluar esa revisión de hallazgo, ¿no? Que le hemos dado, porque esa implementación es física en campo, esa inspección, ¿no? Y qué ajuste vamos a darlo, qué estrategia vamos a emplear para que de alguna manera estos resultados nos den el tema de que no se produzca un problema, ¿no? ¿No? Y una consecuencia, ¿no? Porque el producto digamos, del riesgo da una consecuencia, la validación de la eficiencia, ¿no? La evaluación del impacto del programa en la reducción del riesgo y costos. Tenemos que dar un tema del el riesgo se minimiza, reducimos el riesgo y por ende vamos a reducir los costos. Cuando nosotros en las inspecciones detectamos que de alguna manera un equipo no está cumpliendo su funcionalidad o tenga un problema, ¿no? Entonces inmediatamente se pueda reportar y se pueda tener un mantenimiento, ¿no? Ese mantenimiento se pueda corregir, ¿no? Y en el momento estos costos reducen, tu CAPEX, perdón, tus OPEX, tus costos operativos reducen. ¿Por qué? Porque en el momento detectaste la falla a tiempo y no va a esperar que esta falla eh, sea más volátil y que pueda alcanzar otros equipos, otros sistemas, otros procesos. Y cuando alcanza esto, el problema alcanza otros procesos, alcanza otros equipos, alcanza el recurso humano, va a generar unos costos muy altos. Entonces, por eso se dice que la evaluación de la eficiencia mucho impacta, tiene un impacto muy significativo, ¿no? Porque va a reducir los costos. Si nosotros encontramos en una inspección que se hace en planta y que encontramos pues que el dispensador en su momento, digamos la tubería que llega al dispensador a través de la anteplocho, encontramos que de repente está dañada o averiada, entonces en el momento tendremos que solucionarlo, porque al fin y al cabo, cuando esto tenga un problema digamos, de abertura y que empiece a circular el combustible y que pueda afectar de alguna manera los cables que están alrededor, de alguna manera, porque puede ser que esto de alguna manera, eh, cale dentro del subsuelo, porque esto, las tuberías van por dentro y calen y empiecen a entrar digamos, a otros tipos de circuitos o puedan producir un impacto negativo en el ambiente o pueden tener un problema
digamos, de penalidad, que también es parte de. Entonces, cuando estos riesgos, de alguna manera, o estos problemas de evaluación que le hemos dado en el primer momento, va de alguna manera a minimizar el impacto del costo, porque ya no vamos a ser afectados repentinamente con unos OPEX muy altos, ¿no? El éxito va a depender siempre de la calidad de datos, la experiencia del equipo y la capacidad de la planta para integrar la inspección basada en un riesgo, ¿no? En su gestión diaria. Eso es básicamente, digamos, el plan de implementación de un programa de RDI. El rol de los inspectores, ingenieros y gerentes en la gestión de riesgo, ¿no? Porque tenemos que calar mucho, que ser muy, poner muy énfasis en el tema de los inspectores, de las personas hábiles y de las personas que tengan la capacidad de poder ejercer esta inspección basada en riesgo, porque tienen que ejecutar las inspecciones, porque tienen que registrar los datos con precisión, porque tienen que ser las personas adecuadas y capacitadas, porque tienen que haber tenido una capacitación en temas de normas, porque tienen que tener una experiencia, porque tienen que haber pasado de alguna manera, por por la experiencia en plantas, por capacitaciones en normas, por pruebas que se hayan hecho a los equipos también, porque con ellos vas a verificar. Ellos tienen que haber tenido capacitaciones y pruebas en fábrica de estos equipos, pruebas en SAT. Entonces, tienen unos registros únicos y registran los datos para que de alguna manera estos equipos sean precisos y de alguna otra forma puedan verificar bien el tema de la inspección, ¿no? Basada en riesgos. Proponen recomendaciones inmediatas ante hallazgos críticos, pero ellos, ¿cómo van a hallar estos problemas críticos? Lo hallan a través de la experiencia que tienen, de las capacitaciones de las normas, de alguna otra forma también en el tema de las evaluaciones, de la experiencia que tengan y de alguna otra forma, como le he dicho, el tema también de las pruebas que hayan tenido a los equipos, ¿no? Y las recomendaciones que te dan el fabricante. Ingeniero de integridad o confiabilidad, dirigen el análisis técnico, la probabilidad de falla, la consecuencia de falla, los mecanismos de daño. Actualizan la base de datos, ¿no? Estos ingenieros de confiabilidad siempre van a estar al mando de verificar qué tipo de fallas existen, ¿no? Qué tipo de fallas. Van a verificar los 7 pasos, eh, van a dar muy énfasis en la detectabilidad, en la mantenibilidad, en la disponibilidad, ¿no? Y van a hacer algunos parámetros para evaluar, algunos indicadores para evaluar este tema de confiabilidad de los equipos y los modelos por su deterioro, ¿no? Elaboran el plan de inspección también y los intervalos que tienen que colocar, los tiempos, ¿no? Que es muy importante. Validan la efectividad de la inspección, calculan el riesgo residual, qué tipo de riesgo es, ¿no? Porque estos riesgos, de alguna manera, siempre tienen que tener en cuenta que el riesgo al final se minimiza, pero en una planta eléctrica, por ejemplo, si tú vas a cortar de alguna otra forma la energía a través digamos, del seccionador o del interruptor, ¿no? Entonces siempre va a quedar riesgos residuales, porque estos riesgos también pueden quedar de alguna manera por un tema de baterías, ¿no? Y que estos riesgos pueden causar algún problema, ¿no? De cortocircuito. Y más aún si es que están si es que están de alguna manera dentro de una planta industrial, una planta petroquímica, o una planta de hidrocarburos, ¿no? Se tiene que ver muy bien ese tema del riesgo residual. Los gerentes o líderes de mantenimiento de riesgos alinean la inspección basada en riesgo con los objetivos corporativos, aprueban los recursos, los presupuestos y prioridades. Ellos tienen que aprobar los presupuestos y prioridades que se han dado dentro
digamos, del mantenimiento, cuáles son las prioridades que se van a dar para hacer el mantenimiento de un equipo, qué tipo de mantenimiento que se le va a dar, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento basado en riesgos, el mantenimiento correctivo, porque se tiene que tener un presupuesto, se tiene que tener un OPEX, unos gastos operativos, y entonces, y se tiene que tener el recurso, porque también tiene que haber repuestos, porque esos repuestos tienen que cambiarse en el momento. O si quieren innovación, se tiene que cambiar a través de la innovación para poder garantizar la eficiencia de ese equipo. Entonces, para ello, ellos tienen que aprobar el recurso, no solamente el recurso de repuesto, sino también el recurso humano, el equipo, ¿no? Las prioridades, tienen que ver cuáles son las prioridades, digamos, de las fallas, y acá ellos tienen que evaluar más las prioridades porque van a enfocarse en el core del negocio de la organización, porque los gerentes van directamente con el costo de la empresa, van directamente con la utilidad al final, ¿no? Utilidad neta, porque ellos van a verificar qué impacto tiene si es que este equipo no se le da prioridad, no se le da una prioridad de mantenimiento, no se le da una prioridad de innovación, no se le da una prioridad de cambio de repuesto. Entonces, si es que no se le da prioridad, va a parar el tema, digamos, digamos, de la línea económica que tenga la organización, ¿no? Entonces va a jugar digamos, con el core de la empresa, digamos, si es venta, pues de energía, pues parará la inoperatividad, y eso también, o de un grifo para, digamos, el surtir el combustible. Entonces, el parar el surtir es ventas, y eso es, eso impacta negativamente en el tema del costo, en la utilidad de la empresa, al final, ¿no? Digamos, impacta mucho en el OEE, ¿no? Que es un indicador de cumplimiento, impacta mucho en el retorno de la inversión, en el tema de las tasas, ¿no? Y esto cae como consecuencia el tema de la digamos, de que al final del año la utilidad baje, ¿no? O el evita esté negativo. Impulsa mejores el cumplimiento normativo, tiene que estar arraigado siempre el toma de las normas. El RBI es un trabajo multidisciplinario, donde cada rol es indispensable para un control de riesgo efectivo. El rol de los inspectores, ingenieros y gerentes de la gestión de riesgo, por ejemplo, los miembros integrantes del equipo tienen roles y responsabilidades, ¿no? Lo dice el API, ¿no? 581, el líder debe ser un miembro de tiempo completo y debe estar involucrado en la operación de la instalación del equipo, ¿no? Tiene que estar ahí involucrado en la operación, tiene que saber de la operación, tiene que saber de los indicadores, tiene que saber de la mantenibilidad del equipo, tiene que saber de esa operación del equipo, tiene que saber digamos, del manual del equipo, cómo opera el equipo. Entonces, y cómo es su instalación, porque eso tiene que él analizar, y analizar eh, implica pues ir a fondo. Si yo soy un líder de alguna manera del mantenimiento de un transformador, yo tengo que conocer todo sobre el transformador, tengo que conocer qué se le hace al transformador, qué pruebas se le hace al transformador, las pruebas cromatográficas, las pruebas de aceite, las pruebas del tangente de delta, las pruebas también de humedad. ¿Qué se le hace a un transformador? Se le hacen los parámetros de temperatura, los parámetros digamos, de humedad, los parámetros de tensión corriente, cómo le está llegando las tensiones, cómo está. Yo tengo que conocer, digamos, tengo que estar involucrado en esa operación de ese transformador, porque estoy analizando un equipo a fondo y como líder del equipo tengo que saber y tengo que enfocarme muy bien en lo que este equipo tiene para que de alguna u otra forma
yo pueda gestionar el riesgo, ¿no? El líder generalmente tiene responsabilidades, la formación del equipo. Yo tengo que formar el equipo, tengo que verificar a mi miembro del equipo si tienen destreza o no, si tienen conocimiento o no, cómo tengo que interrelacionar a ellos, tengo que hacer una evaluación continua de ellos, tengo que tener reuniones con ellos, entonces tengo que formar bien mi equipo, ¿no? Tengo que garantizar que el estudio se realiza adecuadamente, ¿no? La información reunida es exacta, yo tengo que revisar lo que están haciendo ellos, tengo que revisar mi miembro del equipo qué están proponiendo, qué formato están llenando, qué equipos están dando prioridad. No, tengo que revisar esa información. Tengo que sacar hipótesis planteadas analógicas y documentos, porque yo tengo que hacer una hipótesis de lo que ellos sacan como de alguna otra forma las inspecciones que han traído en los formatos, tengo que evaluarlos, tengo que dar un punto de vista, un criterio, se utiliza el personal apropiado para proporcionar información, hipótesis, claro, efectivamente, sus puntos de vista, se emplean revisiones apropiadas con calidez y validez, también está muy enfocado al tema de la calidad del equipo, el tiempo de la confiabilidad, ¿no? La validez, la recolección de datos, las mediciones que se tenga que hacer al equipo, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con los equipos que guardan el tema también del control de calidad que se le tenga que dar a estos equipos, ¿no? Bajo cuántos parámetros, con qué equipos normativos se tiene que controlar estos equipos. Yo tengo que ver si ha cumplido las fechas de caducidad, que están dentro de alguna manera, digamos, las fechas adecuadas para poder realizar las inspecciones, para poder realizar las mediciones, los parámetros y todo ello, y hacer eso, un análisis de la información. También tengo que irme al tema de calidad. Preparar un informe sobre el estudio de RBI, la inspección basada en riesgo, distribuirlo al personal apropiado que sea responsable de las decisiones sobre la administración de riesgos o implementar acciones para mitigar los riesgos, hacer un seguimiento para garantizar que sea implementado las acciones apropiadas de mitigación de riesgo. Yo tengo que garantizar que todo lo que sea inspeccionado tiene que ser implementado a través de las mitigaciones, ¿no? Que se tengan que dar estos riesgos. Los especialistas en materiales y corrosión, los especialistas en materiales de corrosión tienen la responsabilidad de evaluar los tipos de mecanismos de deterioro y su aplicabilidad y la gravedad para el equipo, ¿no? En la parte del ambiente, de la edad, del equipo, ¿no? Este especialista debe comparar esta evaluación con la condición real del equipo, ¿no? También ve el tema de los promedios o gravedad utilizados en el estudio de RBI. Este especialista también debe ofrecer recomendaciones sobre los métodos de mitigación de la probabilidad de falla, ¿no? Que se dan estos tipos de equipos que están de alguna u otra forma teniendo corrosión, ¿no? Y los métodos de monitoreo que se tengan que hacer, ¿no? Los posibles cambios de promedio de deterioro, por ejemplo, el tema del monitoreo del pH, el monitoreo de la corrosión, todos los monitoreos que se tengan que dar en la parte del equipo y la parte externa, porque también la corrosión es un factor externo también, ¿no? A través del monitoreo de contaminantes, del clima, también es parte, ¿no? De la humedad, ¿no? Y todo, y de la salinidad. Todo ello se tiene que hacer un tema de evaluación, de monitoreo, ¿no? Los especialistas de procesos que están relacionados con la responsabilidad de proveer la información de la condición del proceso, ¿no? Tienen que también documentar la variación de la condición del proceso debido a las ocurrencias normales, tales como los arranques o paradas. ¿Por qué es que el equipo se ha parado, ha tenido un arranque inesperado? ¿No? Porque hay ocurrencias anormales de los equipos. Entonces, el especialista en procesos tiene que evaluar eso también. Tiene que evaluar el tema del proceso, el tema de la variabilidad de todos los gases, de los fluidos, la inflamabilidad, la toxicidad potenciales y recomendar los métodos de mitigación de riesgo, ¿no? Personal de operación y mantenimiento, perdón. El personal de operación y mantenimiento, que es una parte también muy importante del equipamiento, de los equipos, este personal tiene la responsabilidad de verificar el equipo y la instalación,
de este siendo operado dentro de los parámetros. Obviamente, como los indicaba, ¿no? Un transformador tiene que estar evaluado a través de los parámetros, ¿no? El parámetro eléctrico, el parámetro de potencia, corriente, la frecuencia, tiene que y no solamente cumplirlo, evaluar los parámetros, sino que ver que los parámetros cumplan con la norma, ¿no? Siempre tiene que haber una relación con el tema, ¿no? Los parámetros establecidos en el manual o en el manual de operación, ¿no? Generalmente está adecuado a una norma, ¿no? Una norma internacional o una norma nacional, ¿no? Dentro del proceso. También deben proporcionar información sobre ocurrencias cuando el proceso se desvíe del límite de operación, cuando ha habido ocurrencias de daños, de paradas intempestivas, tiene que dar cuenta, ¿no? Entonces, el personal operativo tiene que estar enfrascado en ello, en el proceso también, porque también cuando para un proceso, se paró el proceso, digamos, del chancado de una minera. Entonces, ¿por qué se paró? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ¿qué pasó con la chencadora? ¿Qué pasó con el equipo? ¿No? Entonces, eso se tiene que evaluar. Entonces, ahí entra a tallar el tema también, no solamente el ingeniero de proceso, que evalúa el tema del proceso, sino también el tema del personal de operación y mantenimiento para verificar el equipo. Las responsabilidades de verificar se incluyen en reparaciones, reemplazo, ¿no? Que si va a haber una reparación de la pieza o un reemplazo de la pieza o adicionar un equipo en stand-by, porque tenemos que también tener un equipo en stand-by para poder reemplazar. También tenemos, eso es lo que ve el personal de operación y mantenimiento. Si yo voy al campo y verifico pues que este equipo no cumplió con los parámetros eléctricos, no cumplió con el funcionamiento, la operación, y por ende, a consecuencia de ello, es porque una pieza de alguna manera se ha quemado, se ha roto un bushing, había un cortocircuito. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Si no podemos cambiar la pieza en ese momento, tenemos que adicionar un equipo, otro transformador, tenemos que cambiar el otro transformador en el momento, porque eso también es parte del reemplazo. Si no podemos repararlo, hasta que se pueda dar la reparación a través de un especialista o se pueda dar a través de alguna manera o porque va a demandar la reparación horas o días, ¿no? O porque tiene que ser un overhaul. Entonces, si se tiene que hacer un overhaul, va a durar más tiempo. Entonces, tenemos que adicionar un equipo, cambiar ese equipo. Entonces, ahí entra a tallar digamos, el personal de operación y mantenimiento. Entonces, por ello es que tiene que echar la responsabilidad de implementar estas recomendaciones, modificar los monitoreos y el proceso del equipo, ¿no? La administración es un parte también del miembro del equipo. El papel del administrador es proporcionar la dirección y recursos, el personal y fondos, ¿no? Para el estudio de la inspección basada en riesgo. Tiene la responsabilidad de tomar la decisión sobre la administración del riesgo, ¿no? Y proporcionar la infraestructura, el mecanismo que otros tomen para estas decisiones con base a los resultados, ¿no? Finalmente, la administración tiene la responsabilidad de proporcionar el recurso, obviamente, porque la administración, a través de abastecimiento, a través del área de abastecimiento y finanzas, tienen que dar la responsabilidad de dar el recurso, ¿no? De generar el recurso del sistema para poder implementar, ¿no? Y mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, todo ello también tiene que estar interrelacionado con esta parte del integrante de los equipos de riesgo, ¿no? Los miembros integrantes del equipo tienen roles y responsabilidades. El personal de evaluación de riesgo, este personal tiene la responsabilidad de reunir toda la información, porque es ya el personal que se encarga de hacer la evaluación del riesgo directamente, ¿no? Para hacer el análisis de la inspección basada en riesgo. Generalmente debe tener que definir la información requerida de otro miembro del equipo, ¿no? Tiene que adecuar toda esa información, digamos, de todos los miembros del equipo para sacar de alguna manera una información única. Definir los niveles de exactitud para la información, verificar a través de las revisiones de calidad de la información y de la hipótesis, ¿no? Ingresar, transferir información en el programa computador y correr los programas, controlar la calidad del producto, ¿no? Calcular manualmente la medida de riesgos, si no utiliza un programa de computador, ¿no?
mostrar los resultados de una forma comprensible, preparar los reportes apropiados sobre el análisis de la inspección basada en riesgo. Además, este personal debe ser un recurso para el equipo que realiza un análisis de riesgo-beneficio si es necesario, ¿no? También dentro de los inspectores, ingenieros y gerentes de la gestión, también encontramos al personal de seguridad y ambiente. Es muy importante el personal de seguridad. También tiene que estar interrelacionado con el ingeniero de procesos, con el ingeniero de operación y mantenimiento, con el ingeniero de inspección de riesgos, con los gerentes, con todo el tema de finanzas y el abastecimiento, porque tiene la responsabilidad de proporcionar información sobre sistemas de regulación ambiental, ¿no? Y de seguridad. Es muy importante el tema del tema de la seguridad y ambiente, ¿no? Imagínense, imagínense para ver el tema de la corrosión, ¿no? En unos equipos. Entonces, en unos cables que están de repente en zonas donde hay alta polución, ¿no? Y contaminación, y hay alta salinidad, y que están a las inmediaciones de la zona costera, ¿no? Ahí pueden entrar los equipos, los tableros pues tienen bastante corrosión, los cables, la infraestructura metálica, todo se pone corrosiva. Entonces ellos tienen la oportunidad de poder evaluar esa información, verificar, regular los ambientes, la seguridad, verificar cómo pueden recomendar, ¿no? Dónde se podría ir para evaluar el clima, las altas poluciones, dónde podríamos hacer de repente unas variantes, trasladar los equipos a otra forma, a otras zonas, y así poder garantizar el tema de la confiabilidad, ¿no? Y la continuidad de un servicio, ¿no? También deben evaluar, recomendar formas para mitigar las consecuencias de las fallas. El personal de finanzas, lo que está relacionado mucho con la parte administrativa, este personal tiene la responsabilidad de proporcionar información sobre el costo del equipo, tiene que ver cuánto es el costo del equipo, la instalación que se está analizando, el impacto financiero de parar el equipo o la instalación, lo que yo les explicaba, ¿no? El tema digamos, de una organización, de una planta, que ve el gerente, ¿no? El gerente ve el tema del negocio, ve el core de la empresa. ¿Cuál es el core de la empresa? Las ventas. Entonces no puede parar un surtidor de 2, 3, 4 surtidores de combustible, no pueden parar en una planta, porque sería una catástrofe para el tema, para el tema, para el tema financiero, da un impacto negativo directamente en las arcas y en el patrimonio de la empresa, de la organización, porque el evita va a salir un poco, si se quiere, bajo o negativo, entonces pierde entonces la empresa. Entonces no puede parar por un equipo, entonces el costo del equipo, ellos tienen que hacer, digamos, una comparación, un benchmarking para que de alguna u otra forma el costo del equipo le salga, bueno, está dentro del, digamos, de lo permitido, ¿no? Y que no va a afectar el tema del, digamos, de la operación y de las ventas, ¿no? Porque si este equipo se para y el repuesto, pues obviamente que va a costar menor que lo que genera eh, la venta de combustible de 3 o 4 grifos, ¿no? Entonces, entonces compra el tema, hacen una comparación de costes. Entonces compra el equipo para poder seguir el tema de la operación y no causar una paralización, un impacto financiero que acarrea un problema, ¿no? Igual también puede ser un impacto financiero en el tema de la instalación, porque también se puede demorar, hay que ver también los tiempos. También debe recomendarse métodos para mitigar las consecuencias financieras de la falla también, ¿no? Ahora entramos al tema de lo que es los indicadores de desempeño de los KPIs, ¿no? Estos indicadores muy bien eh, estudiados dentro de la inspección basada en riesgos, sobre todo en el tema de mantenibilidad, en el tema de disponibilidad y en el tema de confiabilidad, ¿no? Porque son aspectos que te dan el tema de la reducción de fallas, el tema de la evaluación de las fallas que se dan con los equipos,
¿no? Y cómo puedes de alguna manera predecir para tener una buena gestión, ¿no? ¿No? Y acá vamos con, por ejemplo, los ejemplos de los KPIs típicos en la inspección basada en riesgo, ¿no? La reducción del riesgo total de la planta, el porcentaje anual, ¿no? ¿No? Esta reducción del riesgo total en la planta, la reducción del backlog de inspecciones, el porcentaje de inspecciones realizadas versus las planificadas, el número de fallas no previstas, ¿no? La tasa de deterioro detectado versus lo proyectado, el cumplimiento del presupuesto de inspección, la disponibilidad operacional de los equipos críticos, ¿no? Tenemos que dar operación, que el equipo tenga disponibilidad del 90%, ¿no? Porque si no, no tiene disponibilidad, no tiene confiabilidad el equipo. Entonces, y estos equipos críticos identificados, tienes que echarle a dar adelante la disponibilidad operacional, ¿no? La reducción del riesgo total de la planta, el porcentaje anual, ¿no? Digamos, eh, este porcentaje anual mide cuánto ha disminuido el nivel de riesgo global de la planta después de implementar acciones del programa de inspección basado en riesgo, ¿no? En este caso, vamos a medir a través de las inspecciones, de las reparaciones, de los cambios operativos que se realizan, ¿no? El riesgo total se calcula sumando los riesgos individuales, ¿no? Acá está la fórmula, el riesgo, la reducción del riesgo total en planta, se suman el tema del total, sumando los riesgos individuales de cada equipo, la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Tenemos que tener el riesgo inicial, ¿no? Y menos el riesgo final entre el riesgo inicial por 100, ¿no? Por ejemplo, acá un riesgo total de inicial fue de 8.000 unidades, 8.000 unidades de riesgo, y el riesgo total final es 5.600 unidades de riesgo, ¿no? Entonces acá se hace la operación y tenemos una reducción del riesgo total de planta del 30%, ¿no? La reducción del backlog de inspecciones indica cuánto se redujo el volumen de inspecciones atrasadas respecto a un periodo anterior. El backlog incluye inspecciones vencidas o postergadas, ¿no? Acá está el backlog inicial menos el backlog final entre el backlog inicial por 100, ¿no? El backlog inicial, 120 inspecciones atrasadas, ¿no? Acá yo tengo que ver mucho el backlog. Estos temas del backlog utilizan bastantes organizaciones, este indicador muy importante, porque te mide también el tema operativo, el tema de tus inspecciones, cómo vas, ¿no? Acá, por ejemplo, el valor inicial son 120 inspecciones atrasadas que has tenido, ¿no? Y el final es 40 inspecciones, 48 inspecciones atrasadas. Entonces acá te mide cuánto es la planta redujo en valor, el 60%, ¿no? En cuanto a tus inspecciones atrasadas, el porcentaje de inspecciones realizadas versus las planificadas, ¿no? Hacemos una comparación entre las realizadas versus las planificadas, mide el nivel de cumplimiento plan de inspección establecido en el año, que son las inspecciones realizadas entre las planificadas, ¿no? Yo generalmente tengo que hacer este común denominador entre las realizadas y las planificadas, porque yo todo lo que planifico debo realizarlo, ¿no? Pero no generalmente es así, ¿no? Si yo planifico 320 inspecciones y realizo 304, pues yo tengo el 95% que se ha cumplido, ¿no? En el año, pero generalmente debe ser el 100%, ¿no? En un mundo ideal, el número de fallas no previstas. Esto está mucho enfocado directamente al tema de confiabilidad, ¿no? Al tema de disponibilidad y costo, ¿no? Lo que hablábamos, que es el RAN, que es Reliability, que es la confiabilidad, el Ability, que es la disponibilidad, y el Mantability, que es la mantenibilidad, ¿no? Entonces, este es el tema de la tecnología RAN, ¿no? Que básicamente se basa en tres aspectos, ¿no? Y que es muy importante dentro de la inspección basada en riesgos, porque esto también va de la mano con ello, ¿no? ¿No? Y la confiabilidad, que básicamente la confiabilidad nace en el diseño continuo de la fabricación e instalación de la operación. ¿Por qué es importante? Mide la capacidad del funcionamiento de un activo, ¿no? La satisfacción del cliente, la reputación, los costos de operación y mantenimiento, continuar con las negociaciones, obtener ventajas competitivas, ¿no? Su mejoramiento supone un rediseño o reemplazo por componentes mejores, ¿no? Esa es la confiabilidad, ¿no? Eh,
Por ejemplo, un transformador de potencia, volviendo al tema del ejemplo del transformador de potencia, ¿no? Nosotros tenemos un transformador de potencia y tenemos que verificar su temperatura, su cargabilidad. Cuando hablo de cargabilidad, hablo de la potencia. Si la potencia fue de 20, por decir, de 20 megavatios o 20 megavolt-ampere, ¿no? Su potencia aparente, su cargabilidad tiene que ser menor, ¿no? Y tiene que ser al 85%, porque eso va a que la máquina tenga una confiabilidad continua y no tenga que reemplazarse, porque si logra a pasar el 85% de su confiabilidad, entonces, o de su cargabilidad en este caso, eh, va a tener problemas este transformador. Entonces, ahí se viene en el tema de los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Que se tenga que realizar a este activo, el tema de obtener ventajas competitivas, intentar llegar al 100% deseable, pero puede no ser costo efectivo. Entonces, el tema de la confiabilidad, por ejemplo, en un equipo de transformador siempre va enfrascado en el tema, digamos, de un transformador que se tenga que medir los parámetros de las potencias, ¿no? Tendría que hacerse mes a mes cuánto potencia o cuánta cargabilidad ha tenido en el mes, ¿no? De la potencia de diseño. Tiene que también medirse su edad, qué tiempo, cuál es la edad que tiene del transformador, para ver su confiabilidad. También tiene que ponerse valores también como la temperatura o evaluar los parámetros de las tensiones o las corrientes. Entonces, todos estos tipos de parámetros siempre va a mejorar la confiabilidad, ¿no? Y así vamos a tener un tema muy importante digamos, con el transformador, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo me voy directamente a un tema de confiabilidad, acá si tenía acá yo un tema, bueno, acá, no, si no tengo, no lo tengo acá. Tenía un Excel digamos, de confiabilidad, en donde yo podía elaborar el tema, digamos, de cómo nosotros como equipo puedo evaluar un transformador de potencia, ¿no? Y ese transformador de potencia me va a garantizar en el tiempo un tema de eficiencia, ¿no? Acá, acá sí tengo un ejemplo digamos, de confiabilidad de transformadores, por ejemplo, ¿no? Y acá confiabilidad de transformadores, por ejemplo, aquí, en este cuadro Excel, aquí yo evalúo la confiabilidad y la cargabilidad, ¿no? ¿Y a través de qué evalúo? De lo que es, digamos, si es un trafo, yo evalúo ¿qué? La potencia, de cuánto es la apariencia física, voy a evaluar su temperatura, su aislamiento, ¿no? Y en los meses voy a tener que evaluar cuáles son sus potencias que han tenido, ¿no? Y no han pasado. Por ejemplo, acá tiene 30 y acá dentro de los meses no ha pasado 20, 23, 22, 21, 20, 20, 20, entonces no pasa. Entonces su confiabilidad va a ser el 88.5% y su edad de este transformador es 30. También ingresa dentro de la confiabilidad la edad. ¿Qué ingresa dentro de la confiabilidad? La cargabilidad. ¿Qué ingresa dentro de la confiabilidad? El aislamiento. ¿Qué ingresa en un transformador? ¿Qué ingresa también dentro de la confiabilidad? Ingresa la temperatura, ingresa las máximas demandas que se ha realizado por mes, para que tú hayas una confiabilidad de este transformador 88.5, la cargabilidad. Y tienes que tener pesos. Los pesos pueden ser la edad, la carga de trabajo, el aislamiento, la apariencia física, el medio ambiente, ¿no? Y sacas la confiabilidad al final. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener, ¿no? Para evaluar directamente un tema de confiabilidad con el equipo, ¿no? Entonces, este tema nace mucho del diseño, del continuo de la fabricación, ¿no? De la operación que se tenga que ver con el equipo, ¿no? Los indicadores de desempeño de KPI y mejora continua del sistema de confiabilidad.
Los activos deben ser diseñados con un nivel de confiabilidad basado en la operación efectiva del componente, sus configuraciones serial, paralelo, ¿no? Para promover la confiabilidad global deseada, ¿no? Diseño confiable, ¿no? Tiene que ver en campos si falla, ¿no? Tenemos que ver todos esos valores, ¿no? Indicadores, digamos, de desempeño de mejora en el sistema. Tenemos la etapa uno, por ejemplo, dentro de un proyecto, la etapa uno, la preparación del proyecto, la inclusión de fondos para el análisis de confiabilidad del CAPEX, ¿no? ¿No? Entonces, acá tenemos que verificar qué tipo de inversión, cuál es la capacidad del proyecto que vamos a realizar, ¿no? En la etapa uno y cómo vamos a evaluar la confiabilidad y cuál vamos a verificar el presupuesto. La etapa 2, la selección del proyecto, la aprobación del proyecto, el aseguramiento del recurso para el análisis de la confiabilidad, ¿no? Digamos acá las etapas digamos, concluidas, las preliminares, identificar funciones claves, el análisis de la criticidad alineado a la FME, a el definir los equipos críticos, en la evaluación de diseños críticos, identificar oportunidades de diseño crítico, en la parte de ejecución, verificar todo lo que es la revisión de recomendaciones del diseño, diseño de ingeniería, las actualizaciones, evaluar activos adquiridos, la selección de tareas, todo ello tendríamos que llevar estos procesos, estas etapas operacionales, hasta llegar hasta la final, que es la operación, el desarrollo de un indicador, el ejecutar el análisis de la confiabilidad en operación y registrar acciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas. Los indicadores de desempeño, digamos, en el KPI, la mejora continua del sistema, los elementos clave de la teoría de la confiabilidad. Existe una representación generalmente aceptada de un ciclo de vida típico del activo conocido como la curva de la bañera, ¿no? La curva de la bañera es un caso muy especial para verificar, digamos, el tiempo de vida útil del equipo, ¿no? Cómo lo estamos, que generalmente se da por 3 fases, la curva de la bañera, ¿no? Eh, este activo puede tener un impacto decisivo adecuado en la selección de las tareas del mantenimiento preventivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, que es el FMA, que es el análisis de modo efecto falla, análisis de modo efecto falla. Con esta información se puede determinar qué tareas pueden y deben ser realizadas para evitar o mitigar estos modos de falla, ¿no? Si vamos directamente a verificar el tema de la falla, la información de entrada para un modelo de confiabilidad bien estructurado para predecir y medir el desempeño en la confiabilidad versus lo requerido. Acá, en el tema también de la confiabilidad, también tenemos que identificar lo que es reparable y lo que no es reparable, ¿no? El equipamiento. Los que no son reparables no pueden ser restaurados después de una falla, ¿no? Esto es importante. Los que no son reparados no pueden ser restaurados después de una falla. El perfil de funcionalidad, digamos, el estado versus el tiempo, motor de cohete, circuito impreso, estos son los ejemplos. Si la política de mantenimiento es reemplazar después de la falla, entonces el activo se considera no reparable, ¿no? Porque según mantenimiento nosotros evaluamos que el equipo no se pueda, si la política de mantenimiento es reemplazar después de la falla, el activo no se considera no reparable. Quiere decir que no vamos a reemplazar ese equipo. No, en el momento no se tiene reparable. Hacemos el ejemplo del transformador. El transformador, si se ve un problema en los bushing, hay un cortocircuito en el tema de los ingresos del transformador del lado del alta, y entonces no se puede reparar en el momento, entonces se tiene que reemplazar, se tiene que tener, entonces no es reparable, ¿no? No es reparable. Aquí tenemos un detector de humo, por ejemplo, hay una falla oculta, en el momento no se puede reparar, ¿no? Y hay equipos que ya ni se reparan, ¿no? Porque su tiempo de vida útil es 5 años, como estos equipos, o 3 años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los focos, ahora de los focos o de la luminaria LED, que generalmente antes de la luminaria venía pues con el condensador, con el inductor, ahora ya no tiene esos equipos, ¿no? Con su pequeño su transformador, pero ahora ya vienen directamente tipo LED, ¿no? A través de la electrónica. Entonces estos equipos tienen un tiempo de vida útil de repente de 5 años o
tantas horas, no, digamos, si son 5 años casi aproximadamente, son 1800, casi 5 por 8, 40, con 40.000, casi 4.000 horas, 5.000 horas, ¿no? Entonces, ya no tienen digamos, la reparación. Entonces no son reparables. Entonces, ¿qué quiere decir? Se le cambia, se le reemplaza. Entonces, en estos casos, los detectores de humo, generalmente estos equipos, si se malogran, no, y se malogran el tema del integrado, el tema de esto, de la parte electrónica, ya prácticamente no tiene reemplazo. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia directamente, ¿no? La válvula del libro, generalmente son equipos muy electrónicos, ¿no? En los reparables sí tienen otro tipo de tema, pero acá sí hay un tiempo, ¿no? En que los tiempos sí son determinantes, ¿no? El estado del equipo, el equipo va continuamente así, ¡pum! Surge una falla y se tiene que reparar. El tiempo que demora, ese es el tiempo. Vuelve a hacer el equipo continuo, otra vez, otra falla. Y así va, ¿no? Tiene el tiempo continuo y otra vez falla. Entonces, todos estos tiempos, el equipo, el momento falla, tiene una falla acá, continuo y falla y otra vez se repara. Continuo, falla y otra vez se repara. Continuo, falla y otra vez se repara. Y así va. Entonces, los tiempos, de acá tiene que ver mucho el tiempo medio de reparación, ¿no? eh, ¿no? La fórmula del tiempo medio de reparación, tiene que ver la disponibilidad del equipo, es importante el tema de confiabilidad para verificar que este equipo sea reparable en el tiempo, ¿no? Si la política es reparar y reinstalar después de la falla, entonces se clasifica el activo como reparable. Y acá es el tiempo medio entre fallas, ¿no? Es el MTBF, que es el tiempo medio entre fallas. Hay que medir el tiempo medio entre fallas, ese es un indicador para verificar qué tiempo te tardó el tiempo medio entre la falla, entre la reparación y la falla, ¿no? Este es digamos, la confiabilidad, las tasas de falla, el tema digamos, de los patrones de la falla relacionados con la edad, ¿no? Lo que estábamos indicando, el tema de la bañera, ¿no? El patrón 4%, la fase 1, digamos, este método de la bañera tiene 3 fases. La fase 1, que es la mortalidad del equipo, la mortalidad infantil, porque el equipo empieza acá y en el tiempo de la fase 1 empieza a decaer el equipo. En el tiempo empieza a decaer. Y cuando empieza a decaer, tiene una mortalidad infantil, se va muriendo, quiere decir que se va muriendo, se va desgastando el equipo, ¿no? Con el tiempo se va desgastando y llega a cumplir su primera fase, que es la mortalidad infantil. Y luego viene su vida útil. El tiempo de vida útil es la fase 2, ¿no? Del equipo, que es el tiempo que generalmente se le tiene que dar el mantenimiento adecuado en esta fase 2. En la fase 2 tiene que darse el mantenimiento adecuado, ¿no? Para que tener una continuidad, ¿no? Y tenga su vida útil normal. Entonces ya cuando viene el 3, la fase del desgaste o de la vejez, ¿no? Ya aquí el equipo se cambia o se repara o ya cumplió su vida útil, ¿no? Su tiempo de vida útil, entonces ya por vejez o por desgaste se tenga que cambiar, ¿no? O, o por innovación, ¿no? Obsolescencia también se cambia. Entonces, esta es la curva de la bañera, ¿no? Esto es importantísima dentro de los equipos, ¿no? La probabilidad que un activo que ha funcionado hasta un instante determinado T falle en el intervalo de tiempo inmediatamente sucesivo, ¿no? Entonces, estos son los patrones de fallas aleatorios, ¿no? Y los indicadores de desempeño en la confiabilidad, por ejemplo, tenemos el tema de las fases que está muy abocado al tema digamos, de la distribución normal, ¿no? Esta distribución normal son, digamos, el tema de lo que se presenta, ¿no? Como análisis digamos, de confiabilidad que se dan, ¿no? Entonces, esta distribución normal están distribuidos estos datos, ¿no?
Y aquí se representa la duración de la vida de un lote de activos que después de haber proporcionado un servicio satisfactorio comienzan a dar señales de desgaste o fatiga, ¿no? Entonces acá comienza la vida útil del lote de los activos y luego llega hasta su punta en donde empieza a tener fatiga o empieza a tener desgaste, ¿no? Entonces, los tiempos de reparación de los equipos, el análisis de los artículos fabricados y su capacidad para cumplir las especificaciones, ¿no? Ese es digamos, el tema de cómo están distribuidos, ¿no? Eh, digamos, estos, este, estos tipos de activos, ¿no? Que se dan estas fases, cómo están distribuidos estos equipos, ¿no? Porque son en tres formas: exponencial, normal y waveform, ¿no? En este tema de la distribución normal. En el tema de la distribución exponencial, que también es parte de la confiabilidad, aquí también se tiene que ver una de las más comunes y utilizadas, ¿no? Para describir la confiabilidad de un activo, ¿no? Modela el activo en lambda constante, ¿no? Uno entre el tiempo medio entre fallas, ¿no? Que es la fórmula, ¿no? La mayoría de los activos siguen la tasa de fallas constante durante durante su ciclo de vida del activo, ¿no? La ecuación fundamental es la siguiente, ¿no? Es la distribución exponencial, el E entre lambda, que básicamente es el 1 sobre el tiempo medio entre fallas multiplicado por el tiempo, ¿no? Este es el lambda y este es el tiempo, ¿no? Entonces acá va el activo y empieza, ¿no? Este es prácticamente la curva de la bañera, ¿no? El que generalmente es el más utilizado, lo que hemos explicado, ¿no? Y acá es donde generalmente la mayoría de los activos tenemos que tener para verificar la tasa de falla constante que se dan, ¿no? En la parte de la curva de la bañera, ¿no? Después tenemos el tiempo medio entre fallas, ¿no? Que la confiabilidad, que es una fórmula que se da el tiempo de operación entre el número de fallas, ¿no? Eh, es el tiempo de operación, cuánto tiempo operó el equipo y cuántas fallas tuvo, ¿no? Acá, por ejemplo, tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco fallas. Cinco fallas tuvo el equipo. Entonces, acá hay un horizonte temporal, ¿no? Del equipo, el estado versus el tiempo. Tiene cinco fallas. Bueno, acá está hasta la n-1. Si seguimos hasta las 5, serán cinco fallas, número de fallas 5. Y el tiempo de operación, el tiempo que estuvo operativo el equipo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo operativo? Acá estos tramas son los tiempos operativos que tuvo el equipo. Entonces, se divide entre el número de fallas, ¿no? La línea base requiere menos de un año de data. Para activos con tiempos de operación cortos podría ser de 3 años de data, ¿no? Aquí tenemos ya la disponibilidad no es más que otro tema que es una capacidad del activo componente para estar en el estado, para estar en un estado, para realizar una función requerida bajo condiciones dadas en un instante dado de tiempo o durante un determinado intervalo de tiempo, asumiendo que los recursos externos necesarios sean proporcionados. La disponibilidad de un equipo tiene que generalmente estar al 100%, ¿no? Ese es un mundo ideal, pero a veces tenemos que garantizar que ese equipo tenga las menos fallas posible y tenemos que garantizar su disponibilidad. Y para ello, la efectividad del sistema va a través de la disponibilidad de los equipos, ¿no? Es parte también de la confiabilidad de los equipos, el equipo de reserva que tenemos. Es muy importante, el equipo de reserva va a estar acompañado de la disponibilidad del equipo, porque yo tengo que tener un equipo stand-by, un equipo de reserva, un lote, un repuesto para poder tener que el equipo esté disponible el mayor tiempo, ¿no? Y reducir sus tiempos de inoperatividad, ¿no? Y para ello tenemos que darle mantenimiento, confiabilidad al equipo, la mantenibilidad, ¿no? Por eso se habla de la mantenibilidad y la confiabilidad del equipo, que van a estar mucho involucrados con el tema de disponibilidad. Y al costado siempre tengo que tener mi equipo de reserva, mi stand-by, ¿no? Alguien que me garantiza que el cambio, ¿no? Va a ser, los tiempos van a ser cortos, ¿no? ¿No? Y esto de inoperatividad no me va a afectar mucho, no va a tener un impacto negativo en los costos también. La disponibilidad es la medida por el grado
en que un activo se encuentre en estado operativo y comprometido al inicio de la misión, ¿no? Y se le requiere en un momento no especificado, aleatorio, ¿no? En otras palabras, la probabilidad que un activo estará en condición de operación cuando se le necesite. Efectivamente, el activo estará en condición siempre en operación cuando se le necesite. O sea, tiene que tener la disponibilidad en el momento oportuno y tiene que tener una operatividad continua, ¿no? Las plantas industriales generalmente no paran, las plantas petroleras no paran, siempre están en continuo en sus procesos. Las plantas cementeras casi no paran, paran cuando se le da mantenimiento, las mineras igual, no paran, ¿no? O sea, paran cuando hay un mantenimiento general, ¿no? Pero es por un tema de mantenimiento, para poder darle confiabilidad a su equipo, ¿no? A los equipos, porque es parte de la disponibilidad. Habíamos dicho que la disponibilidad tienes que tener tu equipo al costado más tu mantenimiento, ¿no? Tu mantenimiento que se le da, es parte de la disponibilidad. El estándar de la disponibilidad es 95%, puede ser menor en activos no críticos, no. En activos muy críticos, motores aeronaves mayor al 99%. El costo para alcanzar la disponibilidad mayores al 95% crece exponencialmente. Se requiere efectuar análisis para justificar requerimientos de alta disponibilidad, particularmente por encima del 97%. Indicadores de desempeño de KPIs y mejora continua del sistema, tipos de disponibilidad. Tenemos los tipos de disponibilidad, acá tenemos la disponibilidad genérica, ¿no? Que es útil cuando no se tiene desglosados los tiempos de reparaciones o tiempos de mantenimientos planeados, ¿no? Eh, Aquí los tiempos son muy, muy importantes, cuando no se mide con exactitud ni los tiempos logísticos, ni los administrativos, ni los tiempos de demoras por respuestas o recursos humanos que afecten, digamos, la dirección técnica. No asume que digamos, el tema de estas sean altos y la parte de la dirección técnica sean bajos, ¿no? Entonces, es útil iniciar el proceso de RAM, ¿no? Que es el tema de mantenibilidad, confiabilidad, ¿no? Del equipo, ¿no? Y que engloba todas las causas. Debe usarse entre 2 y n eventos. El tema de disponibilidad inherente, que está relacionado, considera la no funcionalidad del equipo, es inherente solamente al tiempo activo de reparación, no incluye los tiempos logísticos ni los tiempos de demora en suministro, ¿no? Solamente aquí se considera la funcionalidad del equipo solamente el tiempo activo de la reparación nada más, ¿no? No va a incluir los tiempos logísticos, o sea, no va a incluir esos tiempos que demandó en que el equipo llegue, ¿no? No incluyó ni los tiempos de demora de suministros, de los repuestos. Asume idealmente que todo está listo al momento para realizar la reparación. O sea, no incluye en ese tema la disponibilidad. O sea, no va a estar ingresado esos tiempos. Asume que todo está ahí en el momento, ¿no? Es inherente intrínseca, asume que todo está en el momento y solamente va a tomar en cuenta el tiempo del activo de la reparación. Es el tiempo de la reparación que te demoraste. Si el repuesto no está en su momento y se tiene que traer al almacén o se tiene que traer de otra ciudad, pues ese tiempo no lo va a considerar como una disponibilidad inherente. Entonces, dentro de la disponibilidad inherente no lo va a considerar. No, por la demora de los suministros, por el tema de logística, no lo considera, ¿no? Solamente considera el tema de la reparación. Se debe cumplir usted que sean muy superiores a los tiempos medios de reparación, al menos 8 veces, ¿no? Que tiende a cero en el tiempo, ¿no? De la disponibilidad técnica. Entonces, tienen a cuenta tiempos activos de reparación, tiempos de mantenimiento planeado, los preventivos y los predictivos. Los tiempos de mantenimiento planeados. Acá la disponibilidad alcanzada tienen en cuenta que los tiempos activos de reparación, pero en tiempos de mantenimiento planeados, como los preventivos y predictivos. Se va a tomar en cuenta los tiempos del activo en reparación, voy a reparar mi equipo, esa reparación lo voy a tomar en cuenta, esa disponibilidad, no, y voy a tener en cuenta también los mantenimientos que se realizaron a ese equipo planeado, salvo preventivo y predictivo.
también lo voy a incluir. No incluyo los tiempos logísticos, o sea, los traslados, los tiempos administrativos, algún tema administrativo, congestión del equipo, ni otras demoras, ¿no? Aquí en otra demora pueden ser paros intempestivos. Los mantenimientos planeados en exceso pueden disminuir esta disponibilidad, aun cuando pueden incrementar el tiempo medio, ¿no? La operacional, también disponibilidad operacional, tiene en cuenta los tiempos activos de reparación, ¿no? Los tiempos de mantenimientos planeados, los preventivos o los predictivos, los tiempos logísticos, que son la preparación, los suministros, los tiempos administrativos, las demoras. Es útil cuando existen equipos en espera para el mantenimiento. Y operacional generalizada se sugiere cuando los equipos no operan en forma continua, ¿no? Obviamente acá hay una operacional, un tema del equipo operacional generalizado, no opera en forma continua y la disponibilidad solamente se va a ver en función de los eventos. Acá dice, no operan en forma continua o en los eventos en que el equipo esté disponible pero no produce. O sea, va a tomarse en cuenta los eventos en el que el equipo está disponible pero no produce, ¿no? Esta es necesario cuando se requiere explicar los tiempos no operativos, asume los mismos parámetros de cálculo de disponibilidad alcanzada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el perfil de funcionalidad y la disponibilidad, ¿no? Acá vemos que esto de acá es una estrella, esto es una falla, esta es otra falla, esta es otra falla, esta es otra falla, ¿no? El equipo va así y ¡plac! Tuvo una falla, entonces todo esto es el tema de la reparación. El TOC son demora, logística, la obtención de insumos para la reparación. Entonces acá tenemos, digamos, eh, vamos a hacer un ejemplo, volviendo al tema del transformador. El transformador estuvo operando continuamente, ¿no? Llega acá, o un generador, ¿no? Un generador estuvo operando continuamente, ¿no? Llegó PLAC, la primera falla. Entonces, ¿cuál fue el problema? Problemas en los rodamientos. Vamos a colocar acá, problema mecánico en los rodamientos. Entonces, ¿qué hizo acá? Acá, ¿qué hubo este amarillo? Este amarillo implica que hubo un problema de demora en la parte logística, obtención de insumos para la reparación. Entonces hay que, el tiempo de lead time es el tiempo en que salga el repuesto hasta que llegue el repuesto a la central o al generador, donde está en el in situ. Entonces, este tema de logístico está considerado acá. Entonces, la disponibilidad que vas a tener acá va a entrar la logística. Acá el tema de logístico está considerado. El tiempo que tú vas a traer el repuesto, no sé, de la ciudad de Lima hacia la ciudad de Junín, ¿no? Donde está la planta de generación, porque vamos a cambiar un rodamiento que se encuentra, ¿no? Averiado en el generador. Y luego también va a haber un tiempo de demora administrativa, porque demora son ajenos a la actividad de reparación, por ejemplo, suministro personal especializado. De repente hay que ver que en el lugar el generador es un generador, pues, Pelton, que solamente lo puede utilizar un especialista. En el momento solamente hay técnicos de mantenimiento preventivo, pero no hay un especialista de reparación. Y cuando no hay un especialista de reparación, entonces te tiene que tener un tiempo de administrativo para conseguir digamos, un personal o un recurso humano que para esta reparación, para esta revisión manual, ¿no? Para este cambio de este rodamiento. Entonces, va a haber un procedimiento, un tiempo por espera de administrativo para que se consiga ese personal, para que se evalúe, para que se pueda cumplir con los procedimientos internos, ¿no? Y así va. Y el tiempo de la reparación. Este rojo indica el tiempo de reparación. Entonces, todo ello se une. Va a tener acá disponibilidad T1, lo vas a restar todo este tiempo, ¿no? Porque la disponibilidad del equipo va así. Entonces, llega la falla, pum, rodamiento, tiene que aumentar el repuesto, tienes que necesitar el tema administrativo del personal y tienes que tener la reparación con el equipo a través digamos, del especialista con el repuesto, que es este tema que te va a tomar. Y luego el equipo entra a tallar de nuevo, va y otra falla. De T2 y otra vez. Y acá es un ride time, que es el equipo o sistema está disponible, opera, pero no produce. Por ejemplo, el generador, digamos, volviendo al generador de una central. Entonces, en ese momento el generador está operativo,
está operativo, correcto. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué lo apagaste el generador en una central? Porque, digamos, el canal de aducción se inundó porque hubo un despliegue de un huaico. Entonces inundó el canal de educción y el canal de educción ya no deja pasar el agua. Entonces, como no hay, deja pasar el agua, el generador a través, para que ejerza digamos, el tema de la parte mecánica, la energía mecánica y convertir la energía eléctrica o cinética, ¿no? A través de la cinética, entonces yo tengo que tener agua, pero como no está el agua, porque el canal se averió, el canal a través de la parte civil se averió y a través del huaico, entonces el equipo generador está operativo, pero no va a funcionar. Entonces acá entra a tallar esto, porque este es un tiempo que el equipo está indisponible, está apagado. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer producir, porque no entra el agua y no va a generar energía. El generador no lo va a generar energía porque no hay agua. Entonces el agua, ¿y qué pasó con el agua? El agua vino un huaico y tapó el canal de deducción y el canal de deducción de alguna manera hace que no pase el agua. O hubo una huelga de alguna manera de la comunidad y la comunidad agarró y se apropió de los canales y no hace pasar el agua y etcétera, ¿no? Entonces, este tiempo es verde, porque el generador está operativo, pero no hace que, digamos, que se cumple el tema de la operatividad a razón de que hay un factor externo, ¿no? El mantenimiento planeado puede ser preventivo o predictivo, acá también. Ah, y está indisponible el equipo. ¿Por qué? Porque va a haber mantenimientos preventivos o predictivos no planeados, ¿no? Luego acá sube el generador y otra vez tiene disponibilidad, una falla, otra falla, ¿no? El DT3 y así va. Esto viene a ser el perfil de funcionalidad que se debe tener en cuenta la disponibilidad de un equipo. Y con el ejemplo muy claro le he dado para el tema del generador de una central, ¿no? Acá se ve ya como un tema de un equipo tractor, una maquinaria pesada. No sabemos que tiene 115, si en un mes 24 tiene un mes, trae 20, perdón, un día trae 24 horas por un mes, que son 30 días, multiplicado tiene 720 horas, el lead time. El lead time es el tiempo, ¿no? Que tiene desde que el repuesto sale hasta donde está el equipo, ¿no? La disponibilidad, entonces 115 por 6, ¿por qué 115? Son 115 horas, ¿no? Que tiene de disponible, el equipo va a estar disponible, este equipo tractor, maquinaria pesada, ha tenido una disponibilidad de 115 horas, tuvo una falla y ¡fum! 6 horas estuvo indisponible. Entonces, 1, 2, 115 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Tiene 115 por 6 entre 6 por 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas 115 multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6, porque son 6, 115 por 6, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los tiempos que está disponible el equipo. O sea, si la fórmula es o sea, las horas de disponibilidad del equipo, que son 115 por 6, entre las horas de disponibilidad, que son 115 por 6, más 6 por 5, que son las indisponibles. ¿Cuántas son las indisponibles? Son estas, 6, 1, 2, 3, 4 y 5. 6 por 5 multiplicado por 100. ¿Y este cuánto ha tenido la disponibilidad del equipo? Son 96%. Equipo baja confiabilidad, muchas fallas. Ha tenido muchas fallas, 96% de disponibilidad. Entonces ha tenido muchas fallas acá, 6, 6, 6, y buena mantenibilidad o reparación. Ha tenido muy buena mantenibilidad porque solamente, o reparación rápida porque solamente ha durado 6 horas en la reparación, 6 horas en la reparación. Entonces muy rápido ha sido, ¿no? Muchas fallas ha tenido, pero ha tenido muy buena mantenibilidad, muy rápido hacía digamos, su atención. La disponibilidad versus la productividad. El diseño define la mantenibilidad. Ojo, está muy bien, porque el diseño, nosotros empezamos a hacer diseño y luego este diseño va a estar mucho enfocado al mantenimiento después, que yo realice el diseño de una subestación, luego yo esa subestación voy a tener que mantenerla, operarla, ¿no? Y el mejoramiento va conforme con
todo mejoramiento va en función a la mantenibilidad, porque yo voy a mejorar esos equipos, porque voy a innovarlos, porque voy a automatizarlos, porque voy a hacerlos más tecnológicos, entonces modifica para bien y es parte de la mantenibilidad. Y la mantenibilidad influye en la disponibilidad, ojo. Sí, muy bien, porque la disponibilidad, si haces un buen mantenimiento, tienes un buen mejoramiento, automatizas tu red, no, automatizas tu tiempo, haces un buen diseño, vas a tener una buena disponibilidad del equipo. Y si ahí le ingresan la confiabilidad, ¿a través de qué? De la edad, de las temperaturas, los parámetros y todo ello, va a influir en la disponibilidad. Y por tanto, esta disponibilidad va a tener un impacto en la productividad. Y acá le agrego también, y la productividad tiene un impacto en los costos, ¿no? Indicadores de desempeño del KPI y mejora continua del sistema de mantenibilidad es otro atributo del diseño que va de la mano y refleja la facilidad del mantenimiento, ¿no? Los componentes confiables, fácil reemplazables, de fácil inspección, los tiempos medios de reparación, durante la operación del activo físico producirán algunos cambios, las corrosiones, el sobrecalentamiento, la fatiga, la deformaciones, los desgastes que se tengan, la merma del desempeño y lo que puede llevar en falla, ¿no? Acá tenemos también el tema de la mantenibilidad, ¿no? Se refiere a las medidas tomadas durante el desarrollo, el diseño, la instalación de un activo, ¿no? Aquí se debe desarrollar la capacidad de un activo para ser mantenido, ¿no? Para reducir rendimiento, mano de obra, costos logísticos, niveles de habilidad, facilidades, y todo ello asegurando que el activo reúna todos los requerimientos para su uso. En la mantenibilidad se debe tener en cuenta también para el mantenimiento preventivo. Eso sí, de todas maneras, la ingeniería de mantenibilidad, ¿qué hace? Reduce, digamos, los tiempos, incrementa las utilidades, reducción de tiempos y costos proyectados de mantenimiento a través de las modificaciones de diseño dirigidas a simplificaciones de mantenimiento, restauras eficientemente las condiciones de operación cuando las fallas aleatorias son de causas de una cosa por unas causas, ¿no? O unas fallas que se dan, determinan las horas hombres y otros recursos relacionados requeridos para llevar adelante un mantenimiento proyectado, estimar disponibilidad de los activos, elabora métodos para su cuantificación, evaluación, predicción y mejora, ¿no? Los factores que afectan la mantenibilidad pueden ser internos, que son acceso a las partes, la complejidad técnica, la disponibilidad de manuales claros y complejos, los repuestos estandarizados, los manejos de componentes, que es peso, fragilidad, etcétera, ¿no? La calidad de los materiales de fabricación, el tema de la parte externa, que son disponibilidad de los repuestos, la disponibilidad de la mano de obra, ¿no? Esos son factores que afectan la mantenibilidad. La capacitación de especialistas, hay que tener habilidad. Si no tenemos buenos especialistas, bueno, afecta el tema de la mantenibilidad, la mano de obra, también no tenemos el recurso humano, no tenemos a tiempo los repuestos, afecta la mantenibilidad. El diagnóstico de reparación, hacemos un mal diagnóstico, una mala reparación, o la mantenibilidad, si el mantenimiento no se está haciendo correcto, ¿no? El servicio de postventa, tú has vendido un equipo y no das un mantenimiento, el servicio de postventa es el servicio de mantenimiento que le tengas que dar al equipo por un año después de haber vendido ese equipo. No, si yo vendo un transformador y le voy a dar un mantenimiento de un año postventa, entonces le voy a dar gratuitamente, entonces eso, si tú no das un servicio de postventa, te afecta el mantenimiento, afecta. Entonces, y afecta al equipo, limpieza y el estado de las máquinas, el historial de averías y procedimientos. La estandarización, muy importante, debe ser un objetivo central del diseño. El uso de los repuestos no estándar conduce a una menor confiabilidad. La intercambiabilidad es posible por la estandarización. Los objetivos, maximiza el uso de las partes comunes en diferentes productos, minimiza el número de diferentes tipos de repuestos, controla y simplifica el inventario, maximiza el uso de los repuestos, componentes intercambiables están de listas para usar, ¿no? La ventaja de esta estandarización dirige mayor confiabilidad, reduce los errores de alambrado, elimina la necesidad de respuestas especiales, de tolerancia, reduce los costos, reduce los peligros, facilita el enfoque del mantenimiento y reduce la posibilidad de accidentes.
Y la intercambiabilidad, que también es parte de la mantenibilidad, que es importante para el factor de diseño de mantenibilidad, es posible a través de la estandarización, cualquier componente puede ser reemplazado por otros similares, especificaciones sin mayor problema. Si tenemos un tema de intercambiabilidad, porque ese equipo cumple con las funciones, es compatible, cumple con las normas y es apropiado, entonces se cambia ese equipo, se puede ser reemplazado, ¿no? Esa es la intercambiabilidad que se hace. Bajo las normas, se tiene que cumplir bajo las normas de calidad, bajo las normas internacionales, nacionales, bajo los mismos parámetros. Entonces tiene intercambiabilidad ese equipo. Es apropiado y cumple con los parámetros. Los requerimientos de intercambiabilidad deben tomar en cuenta condiciones de uso, también cuánto tiempo tuvo de uso, ¿no? La economía de manufactura y la inspección que se haya realizado ese equipo, la modularización que es parte de la mantenibilidad, la división de un sistema de producto en unidades físicas y funcionalmente distintas para permitir su remoción o reemplazo, ¿no? ¿De qué depende este grado de modularización? Modularización, costos, practicidad, función. La construcción modular solo se debería usar si es factible y práctico. ¿Qué ventajas tiene esta modularización? Simplifica el diseño, métodos completamente automatizados, reemplazo modular que requiere menores niveles, es relativamente fácil de mantener, ¿no? Dado que el reconocimiento, aislamiento y reemplazo de componentes fallados es más fácil de dar mantenimiento, ¿no? El staff, digamos, de mantenimiento llega a ser menos costoso y consume menos tiempo. El tema de identificación, que también es los tipos de identificación, el etiquetado, el estampado, el grabado, las placas, instrucciones, claramente visibles, identificación de piezas, eso es muy importante dentro del mantenimiento, porque si no, dentro de la mejora continua que se hace en los equipos, si no se identifica fácilmente las piezas adecuado etiquetado, puede haber un problema de error también. Se vuelven más difíciles, la demora, los tiempos, el mantenimiento se hace incorrecto, tiene que tener un diagrama esquemático, los tableros tienen que tener sus rótulos en cada interruptor, los tableros eléctricos tienen que tener sus diagramas unifilares puestos en sus gavetas, igual también dentro del equipo debe tener su manual del usuario, su manual de fabricante, para que esté a la mano y esté identificado, también esté identificado los equipos, las tuberías, las válvulas, el equipamiento, todo, para que de alguna manera se tenga un buen tema de mantenimiento que se le tenga que dar a ese equipo y no tenga un problema después al momento de realizar el mantenimiento. Y al ver también el modo que es fácilmente en la posición usual de la máquina sin tener que remover alguna otra pieza más, ¿no? Porque ese es un problema que se da en los mantenimientos, ¿no? La mantenibilidad, la frecuencia de mantenimiento, el tiempo empleado de intervención más el empleado en la práctica, los costos de intervención, es el tiempo medio entre reparación, el tiempo de reparación que se da en el equipo, cuánto tiempo de reparación se ha dado, los compresores que ha tenido 10 fallas en 1000 horas de operación, los tiempos de cada falla fueron 2 o 6 horas, ¿no? El tiempo total del mantenimiento va a ser cuántas horas un compresor ha tenido 10 fallas, ¿no? Número de reparaciones. Eh, Acá se tiene que colocar cuántas reparaciones ha tenido, los tiempos de falla, que tiene que tener el tiempo total de mantenimiento, los 100 horas de operación, menos el tema total de cada falla, ¿no? Y ahí se halla el tema del tiempo de medio de reparación. Indicadores de desempeño de KPI continua, las tasas de deterioro detectado versus los proyectados, ¿no? Compara el deterioro real medido de las inspecciones, la corrosión, la fatiga, el desgaste, con el deterioro proyectado en el análisis de riesgo. Acá el tasa de deterioro, que es el deterioro detectado entre el deterioro proyectado, ¿no? Este es básicamente enfocado al deterioro del equipo, a la corrosión que se ha dado, ¿no? Y esto es el ejemplo que se da. El cumplimiento del presupuesto de inspección mide que también se ejecute el presupuesto destinado al programa de RBI, cumpliendo el presupuestal, que es gasto real entre el presupuesto aprobado, ¿no? Básicamente acá está el ejemplo. También tenemos la disponibilidad, que ya le hemos hablado, acá el tiempo total, 8.760 en el año de un equipo que está operativo entre el tiempo total, ¿no? El tiempo operativo es 8.760 menos los 350 horas que fue por el tema de mantenimiento fallas, y se divide el tiempo operativo entre el tema
de lo que restamos con lo que es el mantenimiento y fallas, o tiempos administrativos, o tiempo de recurso humano también, que puede ingresar al 96%, ¿no? Y acá tenemos la mejora continua, ¿no? La mejora continua basada en el ciclo PDCA, ¿no? Planificar nuevas estrategias de inspección, ejecutar, realizar inspecciones y acciones, verificar, revisar los resultados de los KPI, de estos KPI que hemos estudiado, que están muy enfocados, ¿no? Al tema de la inspección basada en riesgo, el actual, los ajustes, métodos y frecuencias, ¿no? Un buen RBI debe mostrar disminución en riesgo, reducción de costos no programados y mayor confiabilidad en la operación. Las auditorías y revisiones del programa RBI, que son básicamente las auditorías internas que verifican el cumplimiento en la metodología del API 580 y 581, evalúan consistencia de datos y cálculos, siempre tiene que haber auditorías internas basadas en estas evaluaciones, en revisar la trazabilidad de los procesos, auditorías externas también por parte de empresas o proveedores que den certificaciones, ¿no? Estos expertos tienen que dar certificaciones, buscar asegurar la imparcialidad y mejores prácticas, validan el nivel de madurez y eficacia del sistema, las revisiones periódicas que se tengan que dar, ¿no? Porque es parte de las auditorías, la utilización de datos operativos, los cambios de proceso de integridad, la integración de hallazgos. Una auditoría bien ejecutada asegura la inspección basada en riesgo confiable, transparente y alineado con los estándares internacionales. Y por último, ya las recomendaciones finales y buenas prácticas internacionales es ajustar la inspección basada en riesgos a la realidad de la planta, ¿no? Evitando modelos genéricos, capacitar al personal en APIs 580 y 581, lo que siempre indicaba, ¿no? Una persona que va a hacer la inspección siempre tiene que estar capacitado en estas normas, tener mecanismos de alguna manera de evaluar el daño, garantizar la calidad y trazabilidad de datos, ¿no? Mantener una cultura de seguridad y mejora continua, siempre con el tema de seguridad, usar software especializados, también Vision, Capture, RBIM, PCM, que también sea especializado en software, porque también tiene que tener una buena habilidad, ¿no? Dentro digamos, de poder evaluar estas inspecciones, ¿no? Integrar el RBI con el mantenimiento basado en confiabilidad, lo que estamos haciendo, el RCM, las análisis de causa raíz, los problemas que se ha tenido, la espina de pescado, que es importante, las gestiones ISO 31000, 45001 y 9001, lo que hemos estudiado, revisar el plan ante cambios de operación, la presión, las temperaturas, la corrosividad, ¿no? Incorporar el monitoreo en la línea para equipos de muy alta criticidad, también tenemos que dar énfasis en los equipos de alta criticidad, identificar esos equipos de alta criticidad, ¿no? Porque eso nos van a, de alguna manera, nos van a ser lo que garanticen la continuidad de las operaciones, ¿no? Las mejores plantas adoptan el RBI como parte estratégica de la gestión de activos y no solo como una herramienta de inspección, ¿no? Los textos de consulta para terminar, el API 580, 581, el ISO 31000, el ISO 55000 y, digamos, la integridad en sistemas mecánicos y la inspección basada en riesgo, ¿no? Algunas páginas para profundizar, el ISO, el OGFS y, bueno, el OG Online, ¿no? Muchas gracias. El éxito siempre depende de estar ahí en el 80%, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. Bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Ya activé los micrófonos. Me dice algún profesional si es que tiene alguna duda, puede levantar la mano para hacerlo así de manera ordenada. O en todo caso, podría escribir en el chat si es que tienen alguna duda. Recuerden que el día de hoy es su examen, así que pueden despejar cualquier duda que puedan tener. Creo que quedó todo claro, ingeniero. Está bien. Muchas gracias en realidad por todas estas 5 sesiones que usted ha impartido a los estudiantes. Estoy segura que cada uno de ellos se ha llevado lo mejor y lo va. Estoy segura, disculpe, se cortó mi internet. Estoy segura que cada profesional se va a llevar lo mejor de cada sesión impartida para ponerlo a prueba en su crecimiento profesional. Sí, no te preocupes, Pedro. Lo vamos a reenviar de igual manera, todo lo reenviamos por el grupo de WhatsApp para que así puedan poner su participación en la asistencia. ¿Sí?
Ahora sí, ingeniero, yo me quedo con los estudiantes para poder explicarles acerca de su aula virtual, acerca de su examen y de la certificación. Con usted será hasta otra oportunidad, nos estamos viendo, ¿sí? Muchas gracias, mi estimada amiga del equipo de Instituto Elévate Perú. Ha sido un placer para mí haber dictado estos 5 clases de esta diploma que es la información basada en el ASME, la inspección basada en riesgos, muy importante, ya lo hemos esgrimido en las diferentes sesiones y espero pues tener la oportunidad de seguir colaborando con ustedes y poder capacitándolos e induciendo en estas actividades con respecto al tema de riesgo y la gerencia de riesgo, ¿no? Muy Ingeniero amable de su Carrasco. parte. Ingeniero Carrasco, ¿Sí? ¿qué tal? Buenas noches. Solamente para que nos indique cuáles serían los dos KPI más saltantes que tienen que ver con el 580 y 581 para el caso de la industria. Para el caso de la industria, siempre los KPIs más resaltantes son la confiabilidad, el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación, y el OEE. Esos 3 son muy importantes dentro de la inspección basada en riesgo, porque va a estar directo al tema de mantenibilidad. Yo creo que con ello son lo que siempre se da para todas las industrias. Yo sí tengo experiencia en ello, siempre lo he llevado, ¿no? Es el tema del tiempo medio de reparación, tiempo medio de la parte de confiabilidad y el tema digamos, de disponibilidad, ¿no? Para los equipos. Es justamente lo que hemos estado detallándolo, ¿no? Bien, excelente, ingeniero. Muchas gracias por responder la duda del estudiante. Sí, ahora Muchas sí, gracias. vamos a dar inicio al examen. Voy a explicarle las pautas a continuación. Muchas gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bien, profesionales, por favor, no se retiren de la sala. Les voy a explicar primero su examen, ¿sí? Voy a estar enviando en breve a través del grupo de WhatsApp el examen. Es un link, es un formulario de 10 preguntas con opciones múltiples, el cual ustedes van a tener 3 oportunidades para que puedan resolverlos. De esas 3 oportunidades, la nota más alta va a ser considerada para su constancia de estudios. Además de ello, este examen va a estar habilitado 48 horas, quiere decir hasta el día 4 de diciembre hasta las 11:59 de la noche. ¿Ok? Ahora, el certificado ustedes van a poder reclamar con el valor promocional. Hemos aplazado el tiempo hasta el día 5 de diciembre. Quiere decir que ahora ustedes pueden realizar su examen sin realizar ningún pago, no se preocupen. Y hasta el día 5 ustedes pueden reclamar su certificado con el valor promocional de 89,90. Una vez ustedes hayan realizado su inversión y hayan aprobado su examen, van a tener que ingresar a su aula virtual para la descarga de su certificado. Es por ese medio y el único medio por el cual ustedes van a poder descargar su certificado. Y a continuación, mensaje, perdón, mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Excelente, muchas gracias. Bien, les voy a explicar cómo descargar el certificado, ¿sí? Cuando ustedes hayan realizado su inversión de 89,90, nosotros les brindamos su acceso, su usuario y su contraseña y el acceso al aula virtual. ¿Ok? Ponen así su contraseña, su usuario y automáticamente le va a aparecer su perfil. Aquí solamente se van a cursos inscritos. Hay bastante confusión al momento de descargar la certificación. A la única opción donde tienen que irse es a cursos inscritos. Una vez ya hayan descargado el certificado, recién les va a aparecer aquí en la opción certificados. Pero para descargarlo, se van de frente a cursos inscritos, ¿ok? Bien, le hacemos clic ahí. Y bueno, se van en estos momentos a el diploma, que en este caso es ASME. Le dan clic ahí.
Y bueno, les va a aparecer toda la información acerca del diploma. Está acá todo el contenido del curso hasta el módulo 5. Ya está subido la PPT del módulo 5. Solamente estaría faltando la grabación de la clase. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Solamente ponen aquí en la opción completar curso. ¿Ok? En esta ventanita a la parte derecha ponen completar curso. Le dan clic ahí y le va a emerger una pantallita, una ventana donde tienen que dar su valoración al curso. Puede ser una opinión, quizás, ¿no? La opinión que ustedes quieran dar, quizás una recomendación también para nosotros como instituto, y todo va a ser tomado en cuenta. Ponen actualizar valoración y le dan cerrar a la ventanita. Bien, y aquí le va a tener que aparecer la opción de ver certificado. Como aún no he realizado, como se dice, el examen, todavía no aparece. Pero yo les voy a enseñar en otro diploma que ya hemos culminado hace poco, cómo se vería, ¿no? En las personas que ya han culminado su examen. Por ejemplo, aquí está. Este diploma de gestión de flota minera dispatch. Aquí les va a aparecer así. ¿Ven? Como pueden visualizar, ahí está. Ver certificado. Le dan clic ahí y el certificado demora un par de segundos, a lo mucho un par de minutos en generarse. ¿Ok? No se alarmen si no aparece de manera inmediata. Demora un poco, nada más depende de su conexión y depende de su internet. ¿Ok? Ya se está generando. Recuerden que este es un ejemplo, ¿ok? De dispatch que ya hemos llevado este curso hace una semana. Se está generando. Mientras tanto, podrían ir dejando sus preguntas, sus dudas en el chat, por favor, para poder ayudarlos una vez culminado este ejemplo. Cuando esto se haya generado, simplemente le ponen aquí, el cursor lo ponen aquí en el signo de descarga. No hagan clic, sino solamente ponen su cursor en el signo de descarga y ahí recién le hacen clic ya sea PDF en JPG para que puedan descargar su certificado. ¿Ven? Y ya se generó. Aquí está el diploma, certificación, bueno, su nombre completo, la firma y sello de cada uno de nuestros gerentes y directores, avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, salen las horas por el cual va a salir 120 horas académicas, las fechas correspondientes, su código único de estudiantes y código QR, y aquí está la constancia de estudios, con, bueno, ¿no? El temario, la nota final el cual van a tener. Recuerden que este es un ejemplo con otro diploma, en ustedes le va a aparecer, ¿verdad? Con el nombre que están llevando el curso actual. Ahora sí, estoy lista para poder responder todas las dudas que puedan tener. No, Gustavo, no influye directamente en realidad porque entendemos que algunos estudiantes están laborando o están trabajando y quizás no ha habido el tiempo para que puedan marcar todas las asistencias, así que no hay ningún problema. Lo importante es que sí tienen que aprobar el examen. La nota mínima para aprobar es 14. Recuerden que tienen 3 oportunidades. De las 3 oportunidades, la nota más alta es considerada para su constancia, como ya han podido visualizar. Tienen el plazo de 48 horas para que puedan resolverlo hasta el día 4. Y hasta el día 5 pueden pagar el valor de 89,90 para su certificado. Gustavo, es raro, quizás mándanos una captura de pantalla porque los PDF sí se puede descargar. Lo que sí no se puede descargar es las clases. Sí, por supuesto. Desde el principio hemos mencionado que la certificación tiene un valor que es de 89,90. Ya han podido visualizar que las clases son de acceso gratuito hasta, bueno, el día de hoy. Para acceder a la certificación y ustedes hacer tangible todo lo que han aprendido hasta el momento, es necesario primero realizar su inversión. De igual manera, para acceder al aula virtual, a las PPTs. ¿Okay? El valor de 89,90 incluye las PPTs y la certificación. Voy a hacer un repaso de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Para que quede todo claro, por favor. El examen va a estar disponible 48 horas, o sea, hasta el día 4 de diciembre, ¿ok? Ustedes tienen 3 oportunidades para que puedan resolverlo. De esas 3 oportunidades, la nota más alta es considerada para su constancia de estudios. La nota mínima es 14, ¿ok? Ahora, para acceder a su certificación,
con el valor promocional de 89,90 es y solamente el día 5 de diciembre. Pueden realizar su examen ahora sin realizar ningún pago, pero para su certificado sí tienen que realizar su pago de 89,90. Sí, correcto. El examen, una vez culminado el MIT, lo vamos a reenviar por el grupo de WhatsApp, con las pautas que les acabo de mencionar para que lo tengan en cuenta, al igual que los medios de inversión, para que puedan desde ya ir realizando su pago. ¿Alguna otra duda? De igual manera, el link de asistencia va a ser compartido por el grupo de WhatsApp. Bien, creo que quedó todo claro. Si no hay otra pregunta, no hay otra duda, voy a dar por finalizada la sesión y por ende el diploma de especialización. ¿Sí? ¿No hay alguna otra duda? Bien, perfecto. Bien, estudiantes, muchas gracias por haber asistido a todas estas clases. Sí, el único número de Elevate Perú es el único número por el cual siempre nos comunicamos por el WhatsApp, por donde enviamos todos los mensajitos por ahí. Comunícate con nosotros por interno para poder respetar la duda que puedas tener. Estudiantes, estimados profesionales, los animo a seguir invirtiendo en su desarrollo y así continuar generando un impacto positivo en sus entornos laborales, ¿no? Y profesionales para que así puedan ser, ¿sí? ¿Alguien encendió su micrófono? Pueden hacer sus dudas sin ningún problema. Bien, ok. Está bien, perfecto. Entonces, me despido con ustedes profesionales, con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Que tengan un excelente examen. Les deseo muchas éxitos a todos.